La voz de la igualdad relata la vida de Ruth Bader Ginsburg y los obstáculos a los que se enfrentó mientras progresaba en su carrera como abogada. La película se centra en los prejuicios y el sexismo que tuvo que afrontar, a pesar de ser una abogada talentosa. En el filme, Ginsburg comienza su primer día de clase en la Facultad de Derecho de Harvard, mientras se enfrenta a la discriminación en todos los niveles. Y finalmente se encarga de los primeros casos emblemáticos que definen la discriminación de género. Los recuerdos de la desigualdad dentro y fuera de los tribunales son evidentes. Desde ser el blanco de las bromas en una clase de compañeros hombres, hasta no ser apta en los puestos de un bufete de abogados para no herir los sentimientos de las esposas de los abogados. La voz de la igualdad narra la constante batalla de la igualdad de género en el derecho. Sobre ello nos platicará la senadora Kenia López Rabadán. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva al tema del papel de la mujer en la sociedad. Nos habla también sobre la discriminación que se vive, sobre la violencia por razón de género, sobre los derechos de la mujer. En esta La Voz de la Igualdad, precisamente donde la protagonista es Ruth Bader Ginsburg. Y para ello me acompaña la senadora Kenia López Rabadán. Kenia, bienvenida a Cultura del Derecho. Muchísimas gracias por la invitación. Déjenme decirles que estoy muy feliz de estar aquí en estas instalaciones de mi alma mater. Quiero agradecer muchísimo, Diego, por supuesto, esta oportunidad de platicar además de una gran película. Una gran película y sobre todo con una mujer que se ha dedicado a defender el tema de los derechos de las mujeres, que ha estado muy metida en el tema de los derechos humanos. Yo te conocí desde defendiendo el tema de los derechos culturales, abriendo lo que ahorita se vuelve muy cotidiano, que es el tema de gobierno abierto, de invitar a la sociedad a que participe, a que hable sobre este tema, y que tú ya lo has venido haciendo en los diversos espacios que has ocupado y que has escuchado a la sociedad, que creo que es algo muy importante cuando uno ocupa un papel tan relevante al ser legislador. ¿Por qué elegiste esta película y qué llamó tu atención de la misma? Bueno, a ver, primero, quienes no la han visto, por favor, véanla, es espectacular. Y habla de esa lucha de las mujeres hace apenas unos años. A ver, estamos hablando de los 70s, ¿no? Uh-huh. Esta posibilidad de que una mujer pueda representar, defender, ser abogada. Primero estudiar, ¿no? Estudiar en una de las universidades pues más prestigiadas, en dos, de hecho, uh-huh, del mundo. Y además, pues, osar ser abogada, ¿no? O sea, querer ser abogada. Y una vez que logra romper esa barrera de estudiar, claro, y después de romper esas barreras culturales que lamentablemente pues estaban sujetos todos, desde los directivos de las universidades, los propios maestros, los propios compañeros, y es más, incluso las propias mujeres tratando de entender cómo desarrollarse en una escuela. Es impresionante la película porque no solamente es estudiar, sino después, y ya saliste y además fuiste la primera de tu clase, ¿no? Uh-huh. la más inteligente, la más disciplinada de tu clase, y luego no te dan trabajo. Ojo, estamos hablando, claro, digamos, de los 70s, 80s del siglo pasado. O sea, no es muy poco tiempo, digamos, ¿no? ¿Y esto ha cambiado? Sin duda ha cambiado mucho. No, bueno, estamos pendularmente del otro lado, ¿no? Sí. La jueza Ginsburg, pues además es un ícono de las abogadas en Estados Unidos, no solamente por su inteligencia técnica en términos legales, porque, a ver, abogados o abogadas inteligentes seguramente habrá muchos en el planeta, pero ella ocupó su inteligencia justo para abanderar las causas de más de la mitad de la población, o sea, de las mujeres. En esa generación, digamos, cada generación ha tenido un avance, ¿no? O sea, la generación anterior a ellas, pues era la lucha. Aquí, digamos, en México, por ejemplo, a mediados del siglo pasado era una lucha por votar. O sea, ya no, es increíble. Yo siempre cuento mi historia en mis conferencias y les digo, oigan, imagínense que mi abuela nació y no votaban las mujeres. Mi abuela, o sea, hace apenas 2 generaciones arriba. Uh-huh. Bueno, mi abuela fue adulta y las mujeres en México no votaban. Hoy es la 4ª vez que soy legisladora, Diego. Entonces he tenido, digamos, una etapa de personas que pueden decidir votar por mí, votar por mi partido, y hoy tengo la posibilidad de cosechar todo eso que mi abuela, la generación de mi abuela o la generación de la jueza han podido construir. ¿Te sientes identificada con la protagonista de la película y además este rol tan importante
de poder desarrollarte en tu vida personal, en tu vida profesional, o sea, todos estos cambios que se van generando y que hay que entender que para construir ese escenario han sido distintas las condiciones que hemos tenido los hombres en relación con las mujeres, ¿no? Sí, a ver, me siento identificada, pero sobre todo me siento inspirada. Bueno, ya me quisiera hacer digamos, tener una carrera tan prestigiada como la de ella. Llegó a ser jueza de la Corte Suprema en esa etapa, en esa generación, casi 30 años, ¿no? ¿Te imaginas? Estuvo ayudando a las mujeres en la defensa de sus derechos. La película justo se trata de cómo hay leyes, cientos de leyes en Estados Unidos que discriminaban a las mujeres. O sea, si tú eras mujer, no tenías derecho, ¿no? A cosas que los hombres sí, por el hecho de ser mujer, y había una discriminación desde la ley, o sea, legal. Y eso me parece que es, Diego, algo que hemos ido avanzando bien, o sea, muchísimo, a pasos agigantados. Yo tengo hoy, digamos, la experiencia de la reforma de paridad. Y fíjate nada más, en la película hablamos de dos generaciones, bueno, digamos, hay representadas con una gran abogada también de una generación anterior, con la protagonista, que es la jueza, bueno, que en estricto sentido en ese momento era litigante o aspiraba a ser litigante, y con su hija. O sea, son 3 generaciones y cada una de las generaciones ha ido avanzando, ha ido mejorando para que hoy las chavas que están aquí en la Facultad de Derecho digan, no solamente voy a, digamos, a aplicar a un examen, entrar a la Facultad de Derecho o a cualquier institución educativa, sino además voy a tener la posibilidad de ejercer mi carrera en donde yo quiera e incluso tener poder público, tener poder en la toma de decisiones para mejorar la vida de más mujeres. Claro. Eso me parece maravilloso. Es una mujer comprometida en el tema de los derechos humanos, como lo decíamos al inicio del programa, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido en esta comisión desde que sobre todo en este sexenio en el término de derechos humanos? Bueno, a ver, me parece que hay 2 grandes retos. El primero es que lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una elección que estuvo muy viciada, acusada incluso de robo de votos adentro del propio Senado, con una comisión que pues hay que exigirle que trabaje, hay que exigirle que fije posiciones. Es muy difícil que cuando el titular o la titular de la CNDH está tan cercana en el ánimo, digamos, en el afecto al presidente en turno, pues es muy difícil que le recomiende, que le reclame o que le exija algo, ¿no? O sea, las comisiones de derechos humanos en el mundo, no solamente en México, deben de ser incómodas por naturaleza al poder, porque esa es la intención de que tú acudas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es para decir, me están violando un derecho y tú defiéndeme, tu comisión defiéndeme. Y si ese derecho humano está siendo violado por un servidor público, pues no debes de escatimar, de decir, a ver, sí, aquí está el gobernador, el alcalde, el presidente, el secretario de Estado, el servidor público que está haciendo algo mal, y emitimos una recomendación. Por eso es muy difícil que esta Comisión de Derechos Humanos pues pueda trabajar, porque hay hay una relación ideológica en términos de el presidente y del partido en el poder con la titular. Eso yo creo que es un gran reto, seguir exigiendo casi todos los días pues que la comisión trabaje, porque además estamos hablando de 1,000 millones de pesos, es una cantidad brutal de dinero que la pregunta es, ¿y en dónde están? ¿En qué se están invirtiendo? Porque estamos hablando de 100,000 asesinatos, Diego, 100,000 asesinatos. Y no hay una ruta de que eso cambie, no hay una ruta de justicia. Hay, digamos, como un discurso por un lado y una realidad por el otro. Y eso necesariamente tiene que corregir. El otro tema, sin duda, es que el partido en el poder tiene una mayoría numérica aplastante, ¿no? Hay un tema, digamos, de algún político que hoy está en el poder o que esté acercando al presidente de la República, aún así esté acusado de acosador o de violador, y pues simple y sencillamente la mayoría que son del partido oficial, del partido hoy en el poder, pues mira, calladitos, ¿no? Sí, este tema de los equilibrios, que es importante, ¿no? Urgen equilibrios porque nadie tiene la verdad absoluta, ningún partido. Esto es evidente. Sí. Pero entre más pluralidad haya para tomar una decisión,
va a ser mucho más racional, más inteligente y a favor de México. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. Están en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película La Voz de la Igualdad con la senadora Kenia López Rabadán, que además es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República y quien a lo largo de su trayectoria, como lo decíamos, siempre se ha preocupado por estar muy cercana dentro de la sociedad civil, escuchar las voces. Algo que a mí me llama mucho la atención cuando llegan al Senado era este tema de gobierno abierto, vamos a escuchar. Y yo recordaba desde esta Comisión de Cultura, cuando estabas en la Cámara de Diputados, que tú ya lo venías haciendo, creando estos consejos para escuchar a la sociedad, que creo que eso coadyuva mucho en el fortalecimiento de estos pesos y contrapesos de lo que platicábamos anteriormente. Tu papel en tu realidad, ¿cuál ha sido esta experiencia de ir alcanzando estos logros en la política? ¿Cuáles han sido los temas que se te ha complicado de alguna manera y que has visto que por el hecho de ser hombres a veces se les facilita más ocupar? Tú eres ahorita vicecoordinadora del Partido Acción Nacional, ¿no? Ocupas ese espacio y que se sigan abriendo estos espacios también para las mujeres. Sí, bueno, a ver, claramente es una carrera siempre de resistencia, Diego. O sea, esto aquí requieres muchísima templanza, mucha inteligencia emocional y decir, a ver, no puedo enfrascarme en una discusión que no me va a generar concluir un acuerdo, ¿no? Porque de eso se trata la política. Se trata de encontrar entre tu punto de vista y el mío, así sea Morena, PAN, PRI, PRD, MC, tratar de buscar un punto de coincidencia para mejorar la vida de los ciudadanos. Y ese punto de coincidencia es muy difícil cuando pues hay muchos votos de un lado, digamos, ¿no? Que es vamos a hacer un parlamento abierto, pero vamos a hacer lo que nosotros queramos. Entonces no me digas que vas a abrir un parlamento abierto para ver si la Guardia Nacional tiene tintes apegados a derechos humanos o la vas a militarizar. Claro. Tú recordarás yo diría, son de las peores vergüenzas en el Parlamento mexicano. ¿Escucharon? A especialistas, técnicos, intelectuales, gente experta en derechos humanos, pero también en diferentes tipos de policías. Y después de escuchar a todos, hicieron lo que quisieron. La historia, todos la sabemos, aquí los abogados, el auditorio que nos acompaña sabe que después bajo un decretazo, una cosa verdaderamente ominosa y de vergüenza en términos jurídicos, en un decreto, pues están militarizando casi a este país. En fin, ¿qué te quiero decir con eso? Que no solamente es escuchar a los ciudadanos, sino hacerle caso a los ciudadanos. Ese es el tema de fondo. Y ojalá y este gobierno entienda que no es con parlamentos abiertos, simulados, como las cosas se tienen que resolver. Yo te abro la puerta del Congreso, te abro la puerta del Senado y de la Cámara de Diputados, te escucho, pero hago caso a tus intervenciones y tomo decisiones de esas no polarizadas, sino acercándose a un bien común, a un bien de todos, a un bien de la gente que tanto se necesita. A ver, estamos atravesando una pandemia, estamos en la peor crisis de inseguridad desde que este país tiene registros. En términos históricos, es el peor en número. Estamos atravesando una pandemia y no se quiere vacunar a los niños menores de 15 años. Mientras en otros países, yo acabo de subir a mis redes sociales, a mi Twitter, una gráfica. Hay países, Diego, en donde se están vacunando a los niños de 3, 5, 7, 9, 12 y 14 años. Aquí en México eso está imposible. Y bueno, pues en términos económicos, también los datos están terribles, ¿no? ¿Qué tendríamos que cambiar en toda esta parte? Bueno, ya esta es responsabilidad del gobierno, pero cada uno desde nuestra trinchera. Tenemos el tema del Poder Legislativo, que se tienen que modificar leyes, que me gustaría que me platicaras cuáles son los temas de agenda. La sociedad, los medios de comunicación, difundir lo que se está haciendo. Es decir, cada uno desde nuestra trinchera tenemos una responsabilidad. Pero esta voz también de escuchar qué son los temas pendientes y qué tendríamos que construir o cuál sería el escenario ideal
para todo esto que está pasando modificarlo? Sin duda, todos tenemos algo que hacer. La responsabilidad, yo te diría, depende de cada área, ¿no? Sí. Por ejemplo, en términos de la salud, sí. La primera responsabilidad es, por favor, váyanse a vacunar. Por favor, háganlo por ustedes, pero también háganlo por su familia y háganlo por el entorno, por su comunidad. Claro que cada quien de nosotros, en términos de servidores públicos, tendrá una responsabilidad y en términos ciudadanos tendrá otra. Protegerte, digamos, tener un entendimiento del otro es necesario, porque aquí, y claramente hoy lo estamos viviendo, aquí no estamos en lo individual, sino estamos en lo colectivo. Lo que te pase a ti, Diego, me va sí. a repercutir a mí y a la inversa. En términos normativos, en términos de leyes, hay muchas cosas por hacer. A ver, hay una discusión que está empezando justo en estos días a propósito de los defensores de derechos humanos, de los periodistas. Ser periodista en este país es muy difícil. Es el país más peligroso del mundo para ser periodista, porque aquí incluso te cuesta la vida. Yo diría es una de las cosas que tendremos que resolver en términos legales. El desplazamiento forzado interno también es dificilísimo. Imagínate tú a un chavo teniendo que salirse, perdiendo su escuela, su casa, su familia, su clima, sus amigos, todo, porque hay una gente que si no se sale de esa comunidad, lo va a reclutar para ser un delincuente. Es terrible y el Estado, digamos, pareciera que no lo ve, no hay como una lógica de protección a los jóvenes, que son muchísimos. No solamente hay 1, 2, 3 estados, es a lo largo y ancho del país. Yo creo que ahí es necesario, pues, digamos, reentender las prioridades. Yo te lo digo de manera particular, yo no puedo entender que sea una prioridad hacer una refinería obsoleta que no va a servir de nada, ¿no? Por Dios, el mundo está cambiando, ya ni siquiera se va a usar ni el petróleo, o sea, es impresionante. Así como, hablando de la película, ¿no? Hay una escena en la película, ojalá y la puedan ver, en la que los 3 jueces, hombres, por cierto, ¿no? Sí. Empiezan a escuchar a la abogada, y ella les dice, pues es un momento, es el momento de hacer historia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué historia se va a hacer con una refinería que te regresa al siglo pasado? Ninguna. En lugar de ese dinero, por favor, hay muchas otras prioridades. Salud, falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos, seguridad, eso es lo que tendría, por supuesto, que corregirse y empezar a planear el México del futuro, no el México del pasado. Con eso quiero regresar contigo. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. Ahí va el Juanpa ese. ¿Cómo me cae mal? Neta, pues, ¿ahora qué te hizo? ¿No supiste, Alebrije? Le dieron la coordinación del área. ¿Qué? Sí, ya ves. Los privilegios de ser el sobrino del director. Oye, pero ese puesto era para ti, ¿no? Ay, ni me digas. Ni siquiera ha acabado la carrera y ya tiene 27. ¿Quieres decir que ni tu doctorado ni tu máster en negocios fue tomado en cuenta? ¡No! Y lo peor fue que nos lo presentaron hoy y no puede ser más ridículo su perfil. Hola, mi nombre es Juanpa. Mis cuates me dicen JP. Estudio finanzas. El after es lo mío. Soy cuate de todos los cadeneros y me llevo súper bien con mi Charlie, mi chop, porque, obvio, soy pueblo. Sí te ves enojada, ¿eh? Pues claro, es muy frustrante no ser tomado en cuenta para algo para lo que verdaderamente estás capacitada. Sobre todo siendo mujer. ¿Nunca te ha pasado esto, Alebrije? Amiga, yo hasta premios internacionales tengo. Me tienen aquí de honorarios. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre la voz de la igualdad con la senadora Kenia López Rabadán.
Y platicábamos de esta difícil trayectoria también de romper con varios trabas que se nos van presentando en la vida. Y muchas veces, al gobierno se le olvida que en algún momento fue oposición, y a la oposición a veces se le olvida que fue gobierno. Parece que tendría uno que incluso hasta gobernar pensando que en algún momento va a volver a ser oposición. O sea, yo creo que esa tendría que ser la visión que tendrían que tener. ¿Cuál es el papel en este momento de la oposición frente al gobierno? ¿Y cuál debería ser también el papel o la línea que deberían de seguir? Una gran pregunta, Diego, por varias cosas. A ver, pero es cierto, ¿eh? O sea, a ver, yo luego cuando quiero hacer un reclamo público fuerte, yo les digo, oigan, 20 años, quisieron ser 20 años gobierno y llegan al gobierno y se comportan de manera irresponsable porque llegó, yo creo que eso sí nadie lo va a escatimar, llegó con 30 millones de votos y la gente quería un cambio. Y claro que también la gente tiene todo el derecho a decir, pues si no eres bueno te voy a cambiar por otro y si no por otro y si no por otro. Esa es la democracia. Por eso cuando quieren molestar al INE, ¿no? Cuando quieren como destruir al INE o mermar al INE, a mí me parece irresponsable totalmente. A ver, el INE ha demostrado que no importa cuál sea el partido en el poder, porque obviamente ha habido, digamos, cambio de estafeta y de gobiernos. Este gobierno pareciera que tiene un ADN solo de oposición, ¿no? O sea, están construidos en lo... Ahora, también no hay que culparlos. Nacieron, crecieron y se reprodujeron siendo oposición. Eso es real, ¿no? O sea, muchísimos años, pero son gobierno, ya que acepten que hay que generar el bien de la gente, no nada más el discurso populista. A mí me parece que la oposición tiene dos grandes retos. Entonces, o sea, esa es la realidad del gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero la oposición tiene dos grandes retos. Primero, la congruencia y segundo, proponer, hacer, que la gente sepa que vale más la pena votar por X o Y partido, ¿no? Que por que no está resolviendo los problemas. Y me refiero desde el municipio, la entidad federativa o en su caso el país. Urgen contrapesos. Eso es súper necesario. Una sola visión no le funciona a nadie en el mundo y tampoco aquí en México, porque nadie tiene la verdad absoluta, Diego. Se necesita escuchar muchas voces para tomar mejores decisiones. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a las mujeres que quieren participar en política, sobre todo viniendo de ti, que has generado estos espacios y además has abierto muchas oportunidades? Primero decirles a todos, a mujeres y a hombres, que nadie les diga que no se puede. Eso es imposible, todo se puede. Claro que se necesita disciplina, constancia, trabajo, amor por lo que haces. Miren, yo no tengo ningún apellido rimbombante, ¿no? Yo no soy hija de ningún político. Mi mamá que amo, yo soy feminista total porque mi mamá es una mujer que rompió paradigmas en su generación. Hoy tiene 80 años y es maravillosa, pero es una mujer echada para adelante. Nada la achicaba. A cualquier cosa ella encontraba un como sí, ¿no? Yo creo que por eso soy tan feminista, porque ella para mí es una gran inspiración. Chavas, no se detengan. No hay nada hoy que las pueda parar. Hoy la mitad del poder es para las mujeres. La mitad del poder es para las mujeres en la toma de decisiones. La mitad de gobernaturas, la mitad de diputadas, la mitad de senadoras, la mitad de juezas, la mitad de magistradas. Hay muchísimos espacios para construir entre mujeres y hombres un mejor país. Kenia, muchas gracias por haber estado con nosotros, senadora Kenia López Rabadán. Muchísimas gracias a ti, les mando un abrazo y bueno, pues estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Cultura al Derecho. También los invitamos, los martes estamos en Derecho a Debate, todos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 FM Radio UNAM. Que tengan buen día.